Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Edgar Ortiz, soy vicepresidente de Asoyoga. No sé si todos nos conocemos, pero bueno, muchísimas gracias por estar por acá. Hoy tenemos entonces una charla muy especial con una invitada. Esta es una de las charlas que he estado esperando como parte de todo este ciclo de charlas con nuestra compañera Adriana Jiménez. Entonces voy a presentarla y comenzamos de nuevo. Muchas gracias por estarnos acompañando. Acá yo soy parte de la junta directiva, vicepresidente, y gracias a todos los que han colaborado durante este mes con este proyecto de Noviembre sin Carne. La idea de esta iniciativa es, ¿verdad? Básicamente promover la idea de que podemos contribuir al mundo, a la tierra, a consumir menos productos animales y obviamente con la intención de reducir la violencia, la agresión, el maltrato hacia los animales y que podamos transformar nuestra vida poquito a poco. Yo tengo, estaba pensando el otro día, más de 20 años de no comer carne roja y en proceso de dejar idealmente todas las carnes, pero la idea es consumir menos y menos productos animales, ¿sí? Lácteos y la carne, obviamente. Entonces, hoy tenemos de invitada a Adriana Jiménez Rodríguez. Ella es máster en letras, profesora asociada de la Universidad de Costa Rica, docente, investigadora por 18 años. Área de especialidad, ecofeminismo, literatura de mujeres, teoría LGTB+, y ecologías queer. Tengo el placer también de presentarla como una gran alumna por muchos años en mi escuela de yoga aquí en San Pedro, en Yoga Mandir, por 4 o 5 años, que ha sido una alumna con una gran disciplina y constancia por muchísimos años. Siempre es un placer tenerla en clases. Así que les doy la bienvenida y muchísimas gracias a Adriana por estar acompañándonos por acá. Gracias, Edgar. Son 7 años porque yo empecé 7 años. en Madrid cuando Kaylan tenía, o sea, cuando yo me hice vegana, empecé a estudiar en Madrid. Entonces siempre me acuerdo, sin lugar a dudas. 7 años, increíble, un placer. Bueno, buenas tardes, gracias por estar aquí. Si quieren poner las cámaras sería ideal porque ya llevo 5 semestres viendo cuadrados negros. Que no siempre se puede, pero si pudieran sería excelente. Me parece muy linda la iniciativa de Edgar y de Asoyoga de promover como un estilo de vida lo menos sin crueldad posible. No, a mí me gustó mucho la charla de Lore la semana pasada porque ella hacía mucho énfasis en que no es ser perfecta, no es ser la vegana perfecta, no es ser la vegetariana perfecta, no. Es como simplemente como, para mí, ser vegana es como tratar de vivir la vida haciendo el menor daño posible cada día y cada día eso puede significar algo diferente. No se trata de juzgar a nadie ni de demonizar a nadie que son vegetarianos y que todavía no son veganos o lo que sea. De eso no se trata como de, de entender que todas las personas que queremos como pasar por el mundo más suavecito, tratando de hacer el menor impacto posible y eso está muy bien. Cualquier esfuerzo que se haga está muy bien. Y entre más conciencia haya, mejor, o sea, es nada. Bueno, yo hoy vengo, vean, les voy a ser muy honesta y esta es una buena anécdota para empezar la charla. Bueno, tal vez no es tan buena, Edgar ya está temiendo porque mis anécdotas, todo bien, es relativa al veganismo. Mi gato se acaba de comer una ardilla, Shiva. Por cierto, Lord Shiva of Destruction se acaba de comer una ardilla aquí en mi sala y yo acabo de tener que preguntar lo que quedó, o sea, he tenido que barrer riñones en una pala, o sea, acabo de vomitar, digamos, o sea, porque eso para mí es repulsivo, pero es un buen lugar para empezar porque ya es la naturaleza del gato, o sea, la naturaleza de él es cazar, los gatos son 100% carnívoros y una dieta vegana está comprobada científicamente que les afecta mucho. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Él me trae la ardilla como gran gracia para enseñarme el gran cazador que es y yo me vomito.
Entonces, es una contradicción y es parte de lo que es ser una vegana con gatos, porque de ahí me pasan trayendo bichos muertos, a veces los salvo, a veces no los salvo y todo bien. Entonces, eso es una contradicción que mi punto es que está bien vivir con contradicciones, porque no es como la perfección no es la meta. Entonces, yo quisiera compartir pantalla, pero sin que se friquen mucho, porque esta presentación está en inglés y es, bueno, yo lo usé para otro propósito, pero es para guiarme yo más o menos en lo que yo voy a decir. Entonces, me gustaría invitarles a no friquearse y concentrarse en lo que dice la pantalla, sino como en escucharme a mí, pero es como una guía para mí, si les parece bien. Yo vengo acá como, ¿están viendo mi pantalla? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Yo le dije a Edgar que yo podía, bueno, una de mis áreas de especialidad y de investigación recientemente son los estudios veganos. La mayoría de la gente no sabe que hay un área de especialidad que se llama estudios veganos, ni siquiera, ¿verdad? En Latinoamérica no, pero digamos en los otros países del mundo sí. Entonces yo le dije que sería bonito para mí compartir un poco del trabajo que yo hago, entonces como que mi perspectiva es un poco más como académica, porque es importante pensar, yo estaba pensando hoy en la mañana, o sea, las personas llegan al veganismo por muchas razones, ¿verdad? Llegan al vegetarianismo por muchas razones y todas son válidas y ninguna es mejor que otra. Pero sí hay una cierta validez en pensar que la manera en que nosotras escogemos vivir nuestras vidas se ven reflejadas en la teoría crítica y en la producción académica mundial. Quizás no aún en Latinoamérica, pero algún día sí. Este libro, les voy a contar, The Routledge Handbook of Vegan Studies, es el primer libro en el mundo, en todo el mundo, de estudios veganos. Es una colección de ensayos de colaboradores y colaboradoras de todo el mundo. Entonces, el libro abarca religiones, culturas, ética, historia, medios audiovisuales, la representación del veganismo, la relación entre veganismo y estudios de género, etc. Es un libro muy grande, muy extenso, que considera muchas culturas alrededor del mundo. Singapur, Japón, China, España, Brasil, Estados Unidos, Escocia, Ireland, de todo. Yo soy la única latinoamericana. Entonces, es importante para mí, no porque sea yo, sino porque es importante que haya representación latinoamericana, porque hay muchas personas veganas en Latinoamérica y hay también muchas personas académicas que están explorando el veganismo desde el punto de vista de los estudios culturales. Entonces, bueno, esta presentación se basó en eso. Yo les quería como contar de dónde salió el término estudios veganos y la primera persona que, es que no es inventar, o sea, la persona que lo nombró, ¿verdad? Como un área de estudio es Laura Wright, ¿verdad? Que es la editora de este handbook que les estoy comentando. Y ella fue la primera en utilizar el término estudios veganos para separarse un poco de otros campos que hablaban de veganismo y vegetarianismo, más no como su tema principal. Las áreas que han hablado de veganismo anteriormente son estudios culturales, ¿verdad? A grosso modo, y en específico la ecocrítica y el ecofeminismo, ¿verdad? Entonces, aquí una tendría como que detenerse un momento a pensar, ¿verdad? Que hay muchas personas que consideran el veganismo como una decisión personal, como algo de su propio estilo de vida, ¿verdad? Sin embargo, y siendo esto, también es parte de una corriente global, ¿verdad? Y de un cuerpo de trabajo académico que estudia
la relación entre los animales humanos y no humanos, ¿verdad? Entonces, si bien yo puedo decir, yo soy vegana porque yo no me siento bien, ¿verdad? Comiendo animales no humanos o lo que sea, o porque quiero reducir la cantidad de crueldad en mi vida personal, o porque me preocupa el medio ambiente, en eso la charla de Lore fue bastante clara y súper completa respecto al impacto ecológico del consumo de carne, ¿verdad? Inclusive hay gente que es vegana por salud, o sea, por una razón puramente de salud propia, ¿verdad? Entonces, hay varias razones. Hay gente que es vegana por razones religiosas, por ejemplo, porque su religión le dice que no consuma animales no humanos. Todas las razones están bien porque no es una, ¿verdad? Yo no puedo juzgar a las razones de las demás personas. Sin embargo, lo que hacen los estudios veganos es recoger esa diversidad y esa riqueza de razones y estudiarlas para darle un contexto cultural y para que quede, como decir, por escrito, ¿verdad? Entonces, voy a repetir las razones que acabo de enumerar. O sea, yo puedo ser vegana por mi religión, puedo ser vegana instintiva. Yo le contaba a mis estudiantes el otro día que estaba dando esta misma charla, a mis estudiantes de crítica literaria, yo conozco gente cuyas abuelitas son veganas naturales, yo les digo veganas naturales, y son señoras que no conocen la palabra vegana, pero que no, dicen que no les cae bien, no les cae bien, ¿verdad? Entonces no, todo ya se sabe que abuelita o que tía o que mi mamá no consumen nada de origen animal. La razón de ella no necesariamente es una razón política, ¿verdad? Es una razón puramente de que su cuerpo no acepta bien este tipo de productos. Es súper interesante pensar en Costa Rica, por ejemplo, la cantidad de gente que es intolerante a la lactosa, por ejemplo. Intolerante a la lactosa de vaca. Digo, todos nacemos y podemos tomar leche de nuestras madres, eso es lo natural. Estoy hablando desde un punto de vista totalmente científico, o sea, no tiene nada de normal tomar leche materna de otra especie. Eso es algo muy raro, ¿verdad? Y eso es algo como que los humanos inventaron y que los humanos hicieron y que ahora se ha normalizado y no tanto, porque hay muchísima gente que es intolerante a la lactosa. Entonces el capitalismo llega y dice, bueno, es intolerante a la lactosa, ok, inventamos los productos libres de lactosa, pero siguen viniendo de la industria de los lácteos, que es una industria sumamente cruel en cuanto a cómo se tratan las vacas, los terneros. Es una cosa increíblemente cruel que estoy segura que muchas de ustedes ya conocen. Entonces, la pregunta es como realmente hay mucha presión, ¿verdad? Hay que considerar la identidad de veganismo como una identidad minoritaria y entender que hay mucha presión social para que no seamos veganos, ¿verdad? O sea, inclusive todas las campañas de salud, ¿verdad? Que dicen que lo saludable es tomar 3 vasos de leche de vaca al día, por ejemplo, que si no hacemos eso vamos a tener deficiencia de calcio, otras cosas que son un poco técnicas que en realidad se ha comprobado que no son ciertas y que realmente el calcio que proviene de los lácteos es poco absorbible y de ahí que muchas personas sean intolerantes a la lactosa y sin embargo siguen consumiendo estos productos. Hay gente que dice, ay, cada vez que tomo leche me cae mal, cada vez que como helados me vomito y me siento súper mal. Entonces una se pregunta, qué raro que lo sigan haciendo, ¿verdad? O sea, es como me cae mal, pero lo hago. Y yo creo que tiene que ver con una disonancia cognitiva general, o sea, una profe mía de alimentación viva le llamaba la alucinación colectiva. Y la alucinación colectiva es como pensar que es normal tomar leche de vaca todos los días. Y además leche de vaca que ha sido procesada y leche de vaca que viene de vacas que no están muy felices, ¿verdad? La gente yo creo que a veces se imagina como las vacas ahí felices en una granja brincando y eso está muy, muy alejado de la realidad. En la era de la información es difícil entender cómo estando la información ahí, ¿verdad? La gente sigue como no queriendo ver de las cosas que participa, ¿verdad? Porque mucha gente a mí me dice, pero Adri, si yo tengo una vaca y la vaca ahí tiene leche y yo me quiero tomar la leche, todo eso sí, y yo,
yo le puedo responder esa pregunta, o sea, usted sabrá si se toma esa leche de esa vaca o no, pero igual, lo que sí le puedo contestar es que esa vaca es mucho más feliz que las vacas de la leche de la Dos Pinos, que son vacas que sufren mucho y que además las inyectan mucho con hormonas. Lore habló un poquito de esto la semana pasada. Yo siempre digo, si a usted no le interesa, digamos, los animales en sí, todo bien, interésese por usted mismo, porque la carne y la leche, el queso y por consecuencia todos los derivados animales están llenos de hormonas y cosas que no son buenas para ningún organismo, ¿verdad? En realidad lo que producen son muchos efectos negativos. Hay muchos estudios al respecto, sobre todo el exceso de hormonas que les inyectan a esos animales para que no se enfermen y para que produzcan más. Y todo termina siendo un asunto como de dinero, ¿verdad? Entonces, aquí hay una definición de veganismo que lamentablemente está en inglés. Aprovecho para disculparme, mi área es en inglés, yo en español no, sueno más inteligente en inglés, pero les prometo que sí soy inteligente. El veganismo en sí, o sea, lo vamos a definir como una manera de vivir que busca excluir en cuanto sea posible y práctico todas las formas de explotación y crueldad hacia animales para comida, vestimenta o cualquier otro propósito. Y por extensión, promueve el desarrollo de alternativas libres de animales o de productos animales para el beneficio de humanos, no humanos y el medio ambiente. Entonces, me parece que esta definición es bastante inclusiva, ¿verdad? Respecto, y lo que más me gusta de esa definición es lo que dice que de acuerdo a lo que es posible, ¿verdad? Y lo que es práctico, ¿verdad? O sea, yo no me voy a ir a decirle a la gente en Alaska que es cruel comer focas, ¿me explico? O sea, porque yo desde mi lugar del trópico, donde camino por la acera y hay frutas cayéndose así, casas, guayabas, papayas por todo lado, o sea, yo no puedo ir a un lugar donde el invierno es terrible y donde la cultura de ellos, ¿verdad? Entonces ahí hay como que tener ese cuidado, ¿verdad? De veganismo relativista, ¿verdad? Por decir, o sea, las reglas que aplican para mí no necesariamente van a aplicar para otras personas. Esto pasa mucho, por ejemplo, en Estados Unidos. Aquí en Costa Rica nosotros podemos caminar básicamente a todo lado. O sea, si yo les pregunto ahora a ustedes, hey, si tienen que ir a comprar un tomate, está a walking distance, o sea, pueden caminar a conseguir un tomate. Y yo creo que la mayoría de ustedes me puede contestar que sí. En Estados Unidos no. Hay unos espacios entre lugares donde se puede obtener alimento que son muy extensos y la gente de cierta clase social, de la clase trabajadora o inferior a, que vive en condiciones de vulnerabilidad social, no tiene acceso a estos productos frescos o a estas alternativas hacia la carne. Usualmente la gente entiende, voy a aprovechar para decir esto, alternativas para la carne, la gente piensa que es ir ahí a Escalante a pagar 5,000 pesos por una hamburguesa, no necesariamente, o sea, las alternativas de la carne que se parecen a la carne son posibles, mas no necesarias. El cazado original aquí de Costa Rica, de nuestros ancestros, era arroz, frijoles y guineo. El guineo, por cierto, es como un alimento muy completo que tiene muchísimas, bueno, ahí Lore, que es la nutricionista, les puedo explicar después, pero así, arroz, frijoles y guineo. That's it. O sea, eso es lo que una necesita. Si tenían algo para ensalada, salían al patio y veían a ver qué había y lo agregaban al plato. Si tenían gallinas y había huevos, pues le arrimaban un huevo. El consumo de carne no era tan extenso en este país como la gente siempre dice, ¿verdad? O sea, yo como carne porque soy como un león. No, usted no es como un león. Usted puede sobrevivir con arroz y lentejas sin ningún problema. Y una guayabita por ahí. Entonces, Laura Wright comenta algo que a mí me parece muy interesante que quería compartir con ustedes. Ella plantea el veganismo como identidad y como orientación. Y esta es una idea súper nueva, súper interesante. Les estoy hablando que esta idea fue publicada literal este año, en el 2021, ¿verdad? Por una casa editorial muy prestigiosa.
y ella plantea que el veganismo puede ser una identidad o que puede ser, ¿verdad?, una orientación. El veganismo como orientación yo lo asocio como con esos ejemplos de señoras que les acabo de poner, o sea, esa gente que naturalmente, sin necesariamente identificarse como vegano, dice que la carne le cae mal y se abstiene, ¿verdad? Entonces ella plantea la posibilidad de que ser vegano o vegana no es solamente una decisión, sino que puede ser algo como de ciertos tipos de cuerpos. Yo no sé si eso es cierto o no, pero me parece una idea muy interesante, porque siento que toda la gente que nosotras, ¿verdad?, que gravitamos hacia el vegetarianismo, hacia el veganismo, debe ser por alguna razón, y debe ser alguna razón que es una combinación entre nurture and nature, ¿verdad? O sea, entre contexto social y necesidades biológicas. En cuanto a, y aquí me gustaría hacer como énfasis en la charla de hoy, que es un término muy importante que es el de interseccionalidad, ¿verdad? Una discusión de veganismo sin hablar de intersecciones, a mí me resulta poco productivo. Ya yo estaba hablando de intersecciones, o sea, cuando mencioné la gente que vive en Alaska y come focas, o nosotras que vivimos en un país tropical donde hay abundancia de frutas, verduras. Y usted vaya para allá. Son tranquilos ellos. Son tranquilos. Entonces, interseccionalidad es considerar un tema desde múltiples perspectivas. Entonces, yo no puedo hablar de veganismo sin considerar otros lugares en donde las personas estén, ¿verdad? Entonces, el ecofeminismo ha hecho mucho énfasis en la interseccionalidad. Entonces, por ejemplo, esta colección de ensayos de personas afroamericanas veganas, por ejemplo, Sister Vegan, Black Female Vegan Speak on Food Identity, Health and Society, es una colección que hasta la fecha es la única colección escrita por personas afroamericanas, ¿verdad? Habla de cómo específicamente las personas afroamericanas llegan a una identidad de veganismo y cómo esas razones a que ellas llegan es diferente a las razones nuestras. Estadísticamente hablando, las personas afrodescendientes se acercan al veganismo por razones más asociadas a la salud que de derechos animales. Entonces, eso es un dato interesante, ¿verdad? O sea, ellos llegan a llamarse o a identificarse como veganos, no tanto por los derechos animales o por la liberación animal, sino por temas de salud, que están asociadas a otras estadísticas que posicionan a las poblaciones afrodescendientes como más vulnerables en términos de salud. O sea, una mujer negra en Estados Unidos tiene más posibilidades de morir de diabetes o de un infarto, por ejemplo. Eso se llama como de causas prevenibles, ¿verdad? Entonces, digamos, ahí vemos donde hay una intersección entre asuntos sociales y de clase con asuntos de identidad alimentaria, como identificarse como una persona vegana. Yo sugeriría solo porque los afrodescendientes tienen más intolerancia a la lactosa y los Native Americans, las poblaciones nativas no toleran la leche. ¿Por qué? De ahí, yo, a pesar de no ser como muy científica, puedo decir, las vacas las trajeron los españoles. Aquí no había vacas, ni en Norteamérica. Entonces, para una persona indígena, tomar leche de vaca en su organismo es un golpe fuerte porque es algo que no, ¿verdad? Y eso está comprobado estadísticamente. Si no me creen, lo pueden buscar. No lo estoy inventando yo. Entonces, hay también un tema de racismo, por ejemplo, de los colegios de nutricionistas, por ejemplo, en Estados Unidos, no puedo hablar de Costa Rica porque desconozco, pero de Estados Unidos sí, esa pirámide nutricional que tienen es basada en personas blancas, caucásicas, de descendencia europea, no en las personas nativas ni afrodescendientes. Entonces aquí ya estamos viendo cómo las intersecciones
tienen súper relevancia cuando estamos hablando de identidad y de veganismo. Sí, claro, mayor tolerancia a la, dice Lore, claro, sí, obviamente, mayor tolerancia o menos tolerancia, perdón. Bueno, entonces, es interesante que en esta colección de libros, pues la editora es blanca, ¿verdad? Es una gringa ahí estándar. Ella buscó personas que fueran variadas, entonces buscó gente así, café, gente negra, ¿verdad? Gente latina, me buscó a mí, etcétera. Pero ella hace la salvedad de decir eso, que las personas afrodescendientes llegan al veganismo por razones distintas que las personas blancas. E igual pienso que es importante considerar cómo una persona latina puede llegar a una identidad de veganismo. Entonces, yo quería compartir con ustedes más o menos las 3 áreas de estudio que han originado la posibilidad de la existencia de estudios veganos porque me parece interesante, ¿verdad? Estudios animales, ¿verdad? Que no es un área que exista mucho en Latinoamérica, sí es un área que lleva bastantes años en Estados Unidos y en Europa. Estudios animales es el umbrella, el término, ¿verdad? Más general. Los términos específicos son Critical Animal Studies, ¿verdad? Estudios de crítica animal, Human Animal Studies, estudios animales humanos, y Posthumanism, que se llama el posthumanismo, ¿verdad? Entonces, ninguna de estas 3 áreas se identifica específicamente como vegana, pero son como las áreas, digamos, que existen como contexto para los estudios veganos, para que los estudios veganos existan. Peter Singer escribió un libro en 1975 que se llama Animal Liberation. Este se considera el primer libro que considera los derechos de los animales no humanos, ¿verdad? Y es un libro que es fuertemente activista, ¿verdad? Es un libro que promueve, es decir, que no podemos hacerle esto a los animales no humanos. En ese sentido, si ustedes observan, no sé si pudieron ver la talk de Lore la semana pasada, ella es un poco más como en el macro y esto es más como en el micro, ¿verdad? O sea, el veganismo, el vegetarianismo por el medio ambiente o, ¿verdad? En este caso específico, específicamente por cómo se tratan los animales no humanos. Ahorita, más recientemente, en esta área de estudio se ha cuestionado cuál es la diferencia entre un humano y un animal, o una humana y un animal. Y esa es una pregunta que a mí me gustaría tenerme un tirito, porque el otro día yo estaba pensando, bueno, ¿y cómo explico esto? O sea, pueden ser cosas súper elevadas académicas, pero nada que ver, o sea, se pueden traer a lo real. O sea, el que yo diga que una vaca se tiene que morir para que yo me la coma, asume que yo soy superior a la vaca. Pero ¿bajo qué criterios? O sea, ¿cuáles criterios estoy usando para decir que yo soy superior a la vaca? Que yo tengo derecho a criar una vaca y a matarla cuando a mí me dé la gana solo para comérmela. O sea, ¿qué me hace a mí diferente de una vaca? Y si usted se pone a ver a nivel de ADN, es muy poca la diferencia entre yo y una vaca. Entre una vaca y yo. Tenemos 2 ojos, tenemos orejas, tenemos nariz, tenemos pelo, un poco diferente, distribuido, pero al fin. Tenemos 4 extremidades, las usamos diferente, pero una vaca puede ser madre igual que yo, tiene sus bebés, los quiere mucho, los quiere amamantar. Las vacas sufren mucho cuando les quitan los terneros. Es sumamente cruel quitarles los terneros. Por eso yo digo que el veganismo es un issue feminista. Por eso a mí las feministas que no quieren discutir esto me molestan, porque es un issue de reproducción, de sistema reproductivo femenino específicamente. Entonces, a lo largo de la historia humana, desde los griegos, desde Aristóteles, se ha tratado de establecer la diferencia entre un animal y un humano. Siempre se ha tratado de justificar que yo me coma un humano. Se ha tratado de justificar que pueda hacer sacrificios humanos a los dioses. Se ha tratado de justificar. ¿Cuál ha sido el criterio de justificación? La racionalidad y
la capacidad del lenguaje, por solo mencionar dos. Es decir, las personas tenemos un lenguaje y los animales no. Ahí ya mismo hay un problema, ¿verdad? Porque yo sí creo que los animales tienen un lenguaje, lo que pasa es que nosotros no lo entendemos, o sea, no hablamos el mismo idioma. ¿Cuántos de ustedes o de nosotras no hablamos con nuestro gato, con nuestro perro? Y ellos nos entienden y nosotros entendemos cuando ellos están con dolor, cuando están felices, cuando ocupan algo. Si eso no es idioma, yo no sé qué es. Otro criterio es la capacidad de pensar racionalmente, o sea, de tomar decisiones basadas en la razón. Yo, honestamente, aquí me detengo y pienso, ¿verdad? O sea, yo soy más racional que una vaca. Muchas de mis decisiones indican que no, probablemente la vaca es más racional. O sea, me voy a ir en un guindo, no me voy a ir, Adriana. Entonces, o sea, estoy haciendo una broma, obviamente, pero digamos, la razón, mantenerse viva, mantenerse en bienestar, cuidar a los que dependen de mí, todas estas se pueden explicar como acciones de la razón y los animales no humanos las comparten. Entonces, la oposición bipolar entre humano y no humano es bastante más inestable de lo que la gente piensa. Una de las cosas que decimos las personas veganas o vegetarianas, que estoy segura que todas ustedes saben, es decir, pero usted cómo se come una vaca si no se comería a su perro o a su gata. Ah, bueno, es que mi gato es diferente. ¿Por qué? ¿Cómo? Y esta es diferente un gato y un perro de una vaca por el especismo. El especismo, ¿verdad? El especismo es, por definición, la creencia de que alguna especie es superior a otra especie. Entonces, por supuesto, los humanos nos creemos superiores a todas las demás especies, pero ¿qué seríamos los humanos sin las abejas? Nada, nos moriríamos de hambre, no tendríamos ni lechuga para comer. Las veganas. Entonces, ¿quién es superior a quién? ¿Y quién se ha tomado la libertad de hacer la distribución del mundo a partir de qué? ¿Verdad? Entonces, la interseccionalidad habla de eso, clase social, género, clasismo, inclusive orientación sexual, y cómo todo eso a través del especismo provoca que la gente piensa que es normal comerse a otros animales. Los estudios humanos animales se concentran en la relación entre humanos y no humanos. Por ejemplo, esto que estoy hablando de los animales domésticos, ¿verdad? Entonces, esos estudios analizan cómo son las relaciones, pero no necesariamente se enfocan en derechos animales. Esa es la diferencia. Y el poshumanismo, ¿verdad? Es como la escuela más radical, digamos, en el sentido como que sí, que lleva este cuestionamiento más allá de qué es ser humano, qué es no humano y las múltiples maneras en que nos vemos envueltas en relaciones, ¿verdad? Humanas o no humanas. El problema es la jerarquía de poder, ¿verdad? Donde pensar que siempre los humanos están arriba y los no humanos están abajo. Siento que he hablado un montón. No sé si tienen preguntas o comentarios. Lore. Gracias. Tengo una musiquita de fondo aquí. Está súper interesante, Adri, me parece, o sea, muy, muy chiva como todo este análisis. No tenía idea de que había, o sea, hasta que vi como tu currículum, que había como estudios académicos del veganismo, como socialmente, ¿verdad? Y todo esto. Y me parece también como muy interesante todo esto que decís, ¿verdad? Obviamente hay mucha presión, definitivamente, o sea, yo no soy vegana, soy vegetariana y ha sido como muy suavecito el proceso y ya lo había
había hecho antes, incluso de ser nutricionista, y bueno, lo hice súper mal, y ha sido como muy instintivo, nada más, como que ni siquiera es como que yo tomé una decisión, sino que nada más ha sido como me he ido sintiendo y como me he ido escuchando, he ido escuchando cada vez mi cuerpo, aprendiendo a escuchar cada vez más mi cuerpo, y, y siempre, o sea, recibo bromas de mi familia, o sea, es como algo muy culturalmente, si una no está como clara de por qué lo está haciendo, es difícil, ¿verdad? Y sí, la gente como que no respeta esa diferencia, ¿verdad? También. Y, y quería decirte algo más que se me fue en este momento. Entonces voy a soltar la palabra y ahorita, si me acuerdo, te la vuelvo a pedir, pero algo más quería mencionar de lo que dijiste. Eso es importante, lo que decís como de la presión social, siempre hay todas las bromas, ¿verdad? Del vegetarianismo y el veganismo. Tal vez algunos de ustedes se pueden estar preguntando qué tiene que ver el veganismo con género. Hay muchos estudios, hay una bibliografía extensa de cómo el veganismo y el vegetarianismo se relaciona con temas de género. Por ejemplo, la idea en Estados Unidos, y me parece que aquí también, de que un hombre de verdad come mucha carne, ¿verdad? Piensen en los anuncios de Pilsen y los barbecues. Una vibra con la carne se compara a un cuerpo femenino, se sexualiza el consumo de carne y es como muy macho, ¿no? ¿Verdad? Oh, aquí el barbecue y los chorizos y los lomitos y los pedazos de vaca por todo lado. Está súper asociado a género. O sea, la versión de masculinidad que se maneja en el oeste, que es como de súper macho, vean los menús de los restaurantes. Corvina a lo macho. No, yo no veo Corvina a lo femenino, no. La Corvina ya es femenina, es Corvina a lo macho. ¿Y qué significa lo macho? ¡Wow! Que le echan todo, pulpo, camarones, calamares, así, todo el mar, pesca de arrastre, todo mal, todo se lo echan. Entonces hay un concepto de masculinidad asociada a la dieta que es innegable, la cual es falsa, ¿verdad? Porque la dieta más carnívora, de hecho, baja la libido, la potencia sexual, todo, o sea, es falso todo, pero hay una Pilsen, imagen de la masculinidad que asocia, ¿verdad?, a género con una dieta y que es más normal que las mujeres sean vegetarianas. Edgar. Interesante eso que estás hablando sobre el tema de género y el macho, ¿verdad? También lo he visto en muchas películas, hay como un ritual de cuando el niño adolescente se convierte ya en hombre y lo llevan de cacería y lo hacen matar un venado, ¿verdad? Y todo, sí, tú puedes matarlo, y él lanza la bala, y entonces ese es como el símbolo de que ya es macho, de que ya es un hombre adulto, que ya no es un niño, en vez de que un niño pueda ser adulto cuando más bien tiene una sensibilidad hacia los animales, que respeta y que tiene la fuerza y el coraje de decir, no, yo no necesito matar a un venado ni matar a nada para comprobar que soy hombre. ¿Verdad? Se ve mucho como en películas y cosas así, ese acto de que lo llevan de cacería y lo obligan a, lo obligan a matar el venado, ¿verdad? Totalmente, ese es un ejemplo excelente. O sea, y el hacerse hombre también llevar al adolescente donde una prostituta, por ejemplo, eso es muy común. Se asocian las dos cosas y son actos rituales, ¿verdad? De masculinidad tóxica que realmente, y si el niño dice que no quiere matar al venado, bueno, es una tragedia, porque entonces lo tiran ahí donde las niñas, hacer lo que sea que las niñas estén haciendo, ¿verdad? Es un súper buen ejemplo de la relación de género y dieta, ¿verdad? Lore. Sí, también culturalmente estamos, o sea, está muy mezclado el dar amor con la comida, ¿verdad? Entonces también pasa esto y sí, como nuestra alimentación base en Costa Rica ha ido como cada vez más cerca de la dieta americana, ¿verdad? Que le dicen Standard American Diet y las siglas SAT Diet, ¿verdad? Dieta triste. Entonces, o sea, es como hacia ahí hemos ido, entonces de repente también por eso hay como esta presión en la familia, porque está muy distorsionado el concepto de dar amor y que viene de la maternidad y el
amamantar, ¿verdad? Con el dar comida y además como esta falta de educación de que la gente cree que necesita la carne y que no puede ser saludable si no comes carne, ¿verdad? Y quieren que estés lo mejor posible y entonces también viene mucho como de este lugar socialmente, como esta otra presión. Uh-huh. Sí, que dicha que ustedes lo mencionaron, porque no me dio chance, pero sí, o sea, hay una mucha relación en decir que se asocia, digamos, a los hombres vegetarianos o veganos con la homosexualidad, por ejemplo, ¿verdad? Como si la homosexualidad fuera algo negativo, empezando por ahí, ¿verdad? Entonces ya hay una asociación, una serie de asociaciones, ¿verdad? Que te ponen en cierto lugar, ¿verdad? Por ejemplo, para yo sigo a varios veganos afrodescendientes gringos, para ellos peor aún, porque los hombres negros tienen como que probar mucho su masculinidad, ¿verdad? Y decir que un hombre macho, whatever, no, prefiere comerse un tofu y le gustan los gatitos y así, cosas que se asocian a la feminidad, ¿verdad? Entonces crea como conflicto, pero por dicha cada vez más, hay más y más personas que están dispuestas como a romper esta serie de estereotipos. Lo que yo quería, digamos, mi propósito hoy era como contarles que, digamos, que está súper bien ser vegano o vegetariano, por supuesto, a como podemos a nivel personal, pero saber que esto es parte de todo un contexto global de estudios culturales que toman muy en cuenta nuestras experiencias, nuestras vivencias y nuestros contextos desde un punto de vista interseccional. No sé si alguien más quiere comentar algo, preguntar algo. Adri, como de regiones específicas donde es como más frecuente el vegetarianismo y el veganismo, ¿sabes algo de casualidad? Ya, y donde es más frecuente el veganismo, inclusive, aquí voy a entrar en la controversia, en Israel. Israel tiene la mayor cantidad de población vegana, lo cual es raro, considerando que su posición frente a Palestina, ¿verdad? Entonces, como que inclusive los derechos animales son mucho más importantes que los derechos palestinos, ¿verdad? Por razones obvias, pero Israel tiene un altísimo índice de veganismo. En Europa, por ejemplo, mi hermana vive en Berlín está súper alto el porcentaje y todos los días está aumentando, o sea, es una tendencia, o sea, realmente fuerte. El capitalismo se está montando, ¿verdad? Entonces, digamos, el capitalismo dice, uy, ya nadie quiere comer carne y bueno, no importa, hagamos soya, lo cual no necesariamente es muy ambientalista, ¿verdad? Porque el monocultivo de soya, el monocultivo de almendra son súper negativos para el medio ambiente también, sobre todo las almendras para las abejas, que es como yo leí cosas y yo dije, uy, ya no voy a consumir tantas almendras porque me asusté por las abejas. Entonces, como vegana, una está en dónde hago menos daño, dónde pongo mi plata, qué hago. Y la verdad es que voy a comer maíz y lentejas, nada más, porque todas las cosas procesadas, ¿verdad? Entre menos procesado, mejor. Pero sí, Israel, Europa, en Estados Unidos está aumentando todos los días el COVID. Una de las consecuencias positivas del COVID es que ha exponencialmente aumentado la gente que ha dicho, ok, bueno, sí, de fijo comer carne no es bien, el medio ambiente, no sé qué, no sé cuánto. Entonces yo siento que tenemos que estar optimistas de que la tendencia está cambiando. Siempre hay que ser críticas, ¿verdad? Como te digo con eso de la soya, no es que ya soya, felicidad, no, es como, es orgánica, hay pesticidas, es un monocultivo, cómo tratan a los trabajadores, ¿verdad? Y ahí el análisis interseccional. Ed. Como comentario también con esa pregunta, cuando yo viví en India por un año también, el indio tiende mucho hacia el vegetarianismo, no tanto al veganismo, pero sí ha incrementado mucho la idea del veganismo con la idea de la no violencia, la ahimsa, que es un principio importante en India dentro del movimiento yoga. Y bueno, yo creo que los primeros veganos o vegetarianos del mundo
deben ser los jainistas en India que existen desde 500, 600 años antes de Cristo. No sé si serán como de los primeros veganos que se sepa en la historia, pero bueno, los jainistas tenían el tema de la ahimsa como un principio muy fuerte, ¿verdad? La no violencia, y son vegetarianos, tanto sí que llegan al punto donde ya, cuando están ya muy enfermos, dicen que ya no van a comer más, o hay algunos jainistas extremos que dicen que arrancar una fruta de un árbol es un acto de violencia, entonces se paran debajo del árbol a esperar que caigan las hojas para comerse las hojas, y ya eso es muy extremista, ¿verdad? También he escuchado, y una vez que estuve en Jamaica, escuché mucho, y aquí en el Caribe, que los rastafaris también tienden a ser veganos, los rastafaris, ¿verdad? La religión rastafari. Y hace poco estuve en Puerto Viejo en la casa de un amigo argentino, y los argentinos comen carne como desayuno, almuerzo y cena, ¿verdad? Pero estaba conversando con ellos, con mi amigo argentino y su compañera que es tica vegetariana, y me decían que en Argentina se ha incrementado mucho la cantidad de restaurantes vegetarianos, que el movimiento de vegetarianismo en Argentina, que son los países más carnívoros del mundo, creo yo, los argentinos comen demasiada carne, se ha incrementado muchísimo la cantidad de restaurantes vegetarianos. En Cuba, cuando estaba en Cuba, el cubano es mucho de comer carne, pero en La Habana había, bueno, hace varios años que estuve en Cuba, la última vez, habían ya 2, 3 restaurantes vegetarianos. Era muy poco común, muy poco común, pero ya el movimiento comenzaba a agarrar un poquito de fuerza dentro de esa cultura también. Sí, gracias. Es que yo siento que ya es como inevitable, ¿verdad? O sea, alguien que se podía burlar de vos hace 10 años, ¿verdad? Ya no, porque las consecuencias, o sea, el planeta ya no da, o sea, y cerrar los ojos ante eso es terrible. Lore puso en el chat lo de local, y ahí me gustaría comentar que el tema de soberanía alimentaria es muy intrínseco a la discusión que estamos teniendo en este momento. Un país, cada región tiene que tener soberanía alimentaria. Es decir, no podemos depender de importar alimentos. Hay muchas islas caribeñas que debido a los procesos de colonización se quedaron sin agricultores, sin agricultoras. Entonces tenían que importar inclusive el arroz y los frijoles. Puerto Rico, Haití, República Dominicana. Entonces, son islas, además, o sea, no hay para dónde coger. Si no tiene una región soberanía alimentaria, es un país que es vulnerable, y vulnerable en todos los aspectos, social, cultural, de salud, ¿verdad? Costa Rica es un país bendecido por la naturaleza. Aquí crece todo. Usted tira un poco de semillas o tira un tomate. A mí del compost me salen matas de tomate, o sea, sin yo sembrarlas. O sea, es nada más educar, concientizar, hacer movimientos, sobre todo del compost, que es fundamental, de hacer huertas comunitarias, y de tener soberanía alimentaria, y de lo orgánico, porque Costa Rica es de los países que más importa pesticidas, y eso también nos está enfermando. Es un país latinoamericano con más porcentaje de cáncer gástrico, creo. Eso es horripilante, y para mí eso está directamente ligado al consumo loco de pesticidas. Entonces, es una conciencia que tenemos que tener. No es solo de que voy a comer ensalada, es cuál ensalada estoy comiendo. Si no estoy comiendo lechuga orgánica, me estoy comiendo una sopa de pesticidas, básicamente. ¿Me entendés? O sea, de poder empoderar a las personas con la hidroponía, tener sus propias huertas, cultivar sus propios greens, ¿verdad? Tener una conciencia, ¿qué me estoy metiendo en mi cuerpo? Y eso va a beneficiar al planeta también, ¿verdad? Lore, ¿querías decir algo? Me parece. No, ya fuiste por ahí, por ese tema que también estaba pensando, y no, o sea, estoy súper de acuerdo con todo lo que decís, y también, o sea, es súper importante el consumo de frutas y vegetales, o sea, es fundamental, y es como uno de los problemas nutricionales también, que la gente no consume suficientes frutas y vegetales, y sí, todo esto de los agroquímicos, o sea, es un problema grande, pero también, bueno, Alina hablaba la vez pasada como, o sea, como de cómo la susceptibilidad que puede tener como una célula, ¿verdad? Que está como menos, digamos, si está como menos alimentada o obteniendo nutrientes de origen animal, como es incluso como más resistente ante ante estos otros químicos, ¿verdad? Y estas otras, o sea, que estamos en un ambiente súper
químico generalmente en medio de la ciudad, lo que comemos, lo que nos ponemos en el cuerpo, o sea, todo, ¿verdad? Los Sí, productos todo. para el pelo, los productos de la piel tienen petróleo, son experimentados en animales, hay que tener mucho cuidado y es un trabajo que tenemos que hacer todos los días, de hacer el menor daño posible. Sí, sí, me encanta ese concepto con el que abrís también la charla, en todo lo que hacemos, ¿verdad? En nuestras relaciones, o sea, vivir así. Y por mi parte les agradezco mucho que hayan venido, si nadie tiene nada más que decir. ¿Quién manda? Mi profe manda. Excelente, Adri. Estaba dando unos segunditos a ver si alguien más tenía algún comentario o pregunta, pero yo creo que estamos. Muchísimas gracias, demasiado excelente la charla, muy bonita y uno pues ve todo un mundo enorme, grande por descubrir en relación al veganismo y es inspirador, ¿verdad? Yo no soy vegano, pero siento que es muy importante, por un lado, ser tolerante con las decisiones de alimentación de las personas. He estado en reuniones donde la gente se ha peleado con otros por ser vegetarianos y no ser vegetarianos y cosas así, ¿verdad? Donde hay gente que es muy intolerante, donde no tienen tolerancia hacia otras formas, pero es bueno dar el ejemplo y es bueno inspirar a través de la calma, ¿verdad? Y no forzar a nadie, sino que a través del ejemplo. Adri, muchísimas gracias por la charla, de parte de Asoyoga, de parte mía. Lore, muchas gracias por estar aquí en estas charlas, ayudando a presentar y estar aquí presente. Espero que esto sea pues un evento Noviembre sin Carne que se pueda repetir y que sirva para inspirar a la gente para ir poco a poco transformando nuestra alimentación, transformando nuestra vida y traer más paz para los humanos y para los animales no humanos también, ¿sí? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Adri. Buenas tardes a todos, ¿eh? Muchísimas gracias. Lindo día. Gracias, Adri. Gracias, gracias a todos por acompañarnos. Tengan buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias también a Gerardo que está con nosotros aquí de parte de Asoyoga, ¿eh? Un abrazo a todos y buenas tardes. Gracias, chao.